en el ámbito empresario. Eh, Otra metodología que les mencionaba era la metodología de marco lógico. Esta metodología de marco lógico cada vez se va acomodando más al ámbito empresario, porque nace de un ámbito social, y tiene a diferencia del anterior, tiene una estructura, tiene una serie de pasos bien rígidos, a veces llegan a ser demasiado rígidos, y eso podría ser un aspecto contraproducente de la metodología, que es demasiado rígido. En cambio, la anterior es demasiado abierta. La metodología de marco lógico ha sido muy usado. Podemos hablar fácilmente de 60-70% de los proyectos sociales nos obligaban a trabajar con ese formato. Sin embargo, ahora también ya empieza a competir otra metodología que ya vamos a ver, la teoría del cambio. Entonces, entre las tres son las metodologías predominantes. Luego podemos ver otras, por ejemplo, la de GTZ o de la Fundación Avina. O sea, hay otras metodologías que para determinados sectores o determinados tipos de proyectos o para determinada organización pueden ser más requeridos que otros. Normalmente a ustedes a decir con qué metodología quieren que lo formule el proyecto. Si no, ustedes lo eligen, pero ya sabemos, el de la cascada era lo que nos permitía, eh, nace dentro del ámbito empresarial y se desarrolla en ese campo, tiene menos más abierto, nos permite, por un lado, olvidarnos algunos aspectos, pero por otro lado, permite incorporar en cualquier momento herramientas nuevas, análisis nuevos. En cambio, la metodología de marco lógico es mucho más rígida. Estábamos viendo la segunda de estas metodologías. Entonces decía que, claro, por definición del proyecto, yo tenía que ir al campo a ver quiénes y cómo percibían esa situación problemática o esa necesidad o esa oportunidad. Partiendo de esa base, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a tener quiénes van a ayudar o quiénes van a estar comprometidos, quiénes van a dar sustento físico, ideológico a la existencia de ese proyecto. Entonces, íbamos al campo y nosotros tratábamos de que nos digan cómo lo perciben el problema. Luego hacíamos la interpretación, íbamos ordenando de tal manera que se pareciese a una estructura de un árbol de problemas. Se ordenaban acá las raíces más profundas, las raíces más cercanas, las troncales, las primarias, luego el tronco del árbol, las ramas principales de la copa del árbol y finalmente las ramas secundarias. Entonces, si uno lo ve así, acá tenemos un problema. Nosotros normalmente vemos los efectos, pero no vemos el problema principal o no vemos las causas, o al menos quienes perciben, quienes sufren el problema, eh, son por los efectos, entonces se manifiestan por los efectos. Está para el profesional el analizar si esos efectos son, o a partir de esos efectos se puede encontrar la solución, normalmente no es así. Normalmente hay que recurrir a encontrar un problema principal y para ese problema principal las raíces. Entonces, tratábamos de dibujar nuestro árbol de problemas y este era el segundo punto de la metodología de marco lógico.
O sea, el primer punto, los stakeholders, los interesados, los involucrados, luego ellos nos dictaban para que podamos hacer el árbol de problemas. Y la tercera etapa era que nosotros a partir del árbol de problemas formulábamos el árbol de objetivos. Normalmente poniendo en positivo esta situación problemática. Entonces, toda la frase le dábamos una vuelta y de esa manera nos da pie para formular el objetivo o los objetivos. ¿Cuál es el problema de esto? No es taxativamente poner en positivo y ya tenemos el objetivo general. Hay que buscarle un poquito la vuelta, pero tenemos las grandes líneas, tenemos la gran observación. Entonces, el tronco, a partir del tronco del árbol de problemas, nosotros podíamos elaborar el objetivo general. A partir de las raíces, raíces más fuertes, podíamos sacar los distintos objetivos específicos. Objetivos específicos, tres, esos tres aunados hacen que se pueda concretar el objetivo general. Acá aparece el primer análisis interesante que podemos ver en este árbol de objetivos, que es el objetivo general se puede llevar a cabo siempre y cuando se cumplan estos objetivos específicos en su totalidad y además, si nosotros llevamos a cabo otro objetivo que no forme parte del objetivo específico, nos estará sobrando. Entonces, nuestro objetivo general no lo va a contener a este objetivo específico y entonces estamos formulando mal el proyecto. Los objetivos específicos tienen que estar hechos de tal manera que aunados den como resultado exactamente lo que es el objetivo general. Entonces no hay manera de perderse allí. Si le ponemos más objetivos específicos, volando más. Si ponemos menos, no vamos a llegar a cumplir el objetivo general. Por lo tanto, no nos queda otro camino que hacer exactamente o listar o tomar en cuenta los objetivos específicos que sean necesarios para cumplir el objetivo general. Y luego, ¿qué vienen? Los objetivos específicos que serían estos son a su vez posibles de llevar a cabo siempre y cuando que las actividades que lo componen se puedan llevar a cabo, o sea que la sumatoria de las actividades trabajadas en conjunto y en inercia entre sí hacen, si ellas se cumplen, hacen que el objetivo específico se pueda realizar. Entonces, cada uno de estos objetivos específicos va a tener una serie de actividades y a su vez de tareas. Es para que no nos pierdamos. ¿Sí? Es muchas veces cuando vamos formulando, por ejemplo, el trabajo final, ponemos el objetivo general y luego cuando vamos a hacer la lista o el listado de objetivos específicos y vemos que nos están faltando objetivos específicos, entonces quiere decir, hay que completar. Tienen que estar todos los objetivos específicos para concretar ese objetivo general. Bien, la otra cuestión que acá les quiero marcar es que cuando ustedes se entregan un proyecto, les decía ya en una clase anterior, tiene un entregable. ¿Qué entregan? Un documento, tal vez una empresa funcionando, tal vez una población beneficiaria satisfecha, tal vez un canal de riego establecido, tal vez una prestación social realizada. Esto que constituye lo entregable tiene que estar dibujado perfectamente en el objetivo general. Empezamos a ver acá entonces
que el objetivo general no es cualquier cosa así, sin ser algo específico, sin brindar mayor precisión, sino que cuando termine el proyecto tiene que verse algo, tiene que percibirse que se ha cumplido. Si usted dice mejorar la salud humana, es muy difuso. Mejorar puede ser entregar una pastilla o eh, modificar todo el sistema de salud de una población. En ese caso, digamos, ¿con cuál realización quedo? Entrego la pastilla y ya digo que he terminado el proyecto, que el proyecto ha sido realizado exitosamente. Pero para eso tal vez no era necesario ni siquiera armar el proyecto, ni siquiera conseguir financiamiento. Entonces, como hablamos de proyectos, hablamos de emprendimientos medianos a grandes emprendimientos, lo lógico es que especifiquemos bien esos objetivos. Entonces, ¿cómo deben ser enunciados los objetivos? Se expresan comenzando con el verbo en infinitivo. O sea, ir. Entonces, por ejemplo, lograr, establecer, comentar. ¿Qué otra cosa tiene? Son metas a cumplir. O sea, cuando ustedes llegan a una meta, es algo bien, ¿y qué más dice? Que deben ser evaluables, medibles. En lo posible, los objetivos tienen que ser mensurables y que se puedan comprobar. Claro, si yo lo puedo medir, muy posiblemente lo puedo comprobar que esto ha ocurrido. Entonces, la forma de enunciar es comienzan en ir o el adjetivo o el verboide, y luego que sean mensurables, que sean claros, precisos y pertinentes. Ahí está. Tiene que ser en lenguaje comprensible, factible de alcanzar con los recursos disponibles y pertinente, o sea, tienen que tener una relación lógica con lo que nosotros estamos planteando. Entonces, el título del proyecto va a ser una cosa. En cambio, los objetivos se enuncian, los objetivos generales y los objetivos específicos se deben enunciar de esta manera. ¿Mm? No se olviden de ese tema. Bueno, acá tenemos un árbol de problemas, árbol de objetivos, y acá yo les muestro, de acá sale, colocado en positivo el objetivo general, acá el objetivo específico, y de acá las actividades, y luego tendrán sus tareas. Acá tengo otra serie de manifestaciones, esto en la empresa de colectivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a una estructura de árbol de problemas, ahí lo tienen, y entonces vemos que este pareciera ser el tronco del árbol. Entonces, a partir de este, nosotros trazamos el objetivo general y acá un objetivo específico, otro objetivo específico y otro objetivo específico. Acá, por supuesto, que están solo dos actividades que hacen este objetivo específico, pero cada uno de estos objetivos específicos se constituye eh, con más de dos actividades. Entonces, ese,
se va abriendo a partir del objetivo general, luego los objetivos específicos son más de uno, y luego las actividades son mucho más y las tareas son mucho más. Con todas las tareas, las actividades, y a su vez esa hará que se concrete el objetivo específico, bueno, se cumple el objetivo general. Entonces nosotros podemos ir ordenando esas actividades y podemos decir en cuánto tiempo se va a cumplir el objetivo general. Bueno, estamos acá. Acá está la metodología de marco lógico completita. Entonces, la primera etapa, que es identificación del problema, identificación a partir de los stakeholders o los involucrados, interesados. Luego está, hacemos el árbol de problemas, a través de una lluvia de ideas, por ejemplo. Luego está, a partir del árbol de problemas, nosotros establecemos el árbol de objetivos. Luego, ¿qué tengo? Una vez que tengo el objetivo general y los objetivos específicos, digo, tengo el objetivo general, tengo que construir, por ejemplo, una facultad de ingeniería. Ese es el objetivo general. Ahora, puedo tener diferentes alternativas para construir eso. Entonces yo me planteo las diferentes soluciones que puedo tener, posibles de hacer. Y estas son las diferentes alternativas. Y ahora queda optar por alguna de esas alternativas. Puede hacer una grilla de evaluación, una forma consensuada, puedo hacer 10 formas mediante el cual yo seleccionaría cuál es la alternativa más conveniente, y a partir de eso empiezo a desarrollar todas mis acciones. Y una vez que ya he seleccionado la alternativa, ¿qué es lo que voy a hacer para dar solución a esa situación problemática? Voy a armar lo que se llama la matriz de marco lógico. Antes, toda esta pizarra, digamos, es la metodología de marco lógico. La matriz de marco lógico sería esta tablita, esta tabla resumen de toda la metodología a aplicar para este proyecto. Entonces estamos hablando de 5 pasos que debo realizar para cumplir con la metodología. Esto es un resumen. Luego, cada uno de estos pasos que yo he ido dando, lo tendré que explicar en un cuerpo mucho más grande. Eso también forma parte del proyecto. Este es un resumen. Quiere decir que esto, si ustedes anotan, supongamos que en 3 o 4 páginas ya lo tienen todo hecho, pero es el resumen de todo el resto del proyecto. ¿Esto qué significa? Normalmente que uno hace esta estructura de metodología de marco lógico, y a partir de eso empieza a desarrollar el proyecto, las investigaciones, la búsqueda de información, etc. Entonces me da la guía primero y luego a partir de eso yo haré los distintos capítulos. Bueno, vamos a este último paso. Bueno, fíjense que aparece acá. El propósito vendría a ser el objetivo general. El propósito vendría a ser el objetivo general. Los productos serían los objetivos específicos, y luego acá dice las actividades. Y el fin
Es una característica muy particular. El fin es a lo que contribuye el proyecto. No da solución a todo a ese fin, pero contribuye a dar solución. En cambio, el propósito, quiero decir, el objetivo general, es lo que promete que va a realizar el proyecto. Por ejemplo, prometo que voy a tener construida la Facultad de Ingeniería. Entonces, el objetivo general será construir una facultad de ingeniería en tal lugar. Ahora, ese propósito no soluciona toda el problemática universitaria, sino dice, contribuye a mejorar, por ejemplo, o contribuye a formar ingenieros. Claro, no hace toda la formación de todos los ingenieros, solo de una parte, por eso contribuye a. Entonces, eso sería el fin, contribuir a mejor, o aumentar el número de ingenieros recibidos en un año en la República Argentina. Entonces, esto es, contribuye, ¿sí? A ver, Disculpe, ¿puede repetir y explicar lo de producto y actividades? bien. Eh, el propósito, si ustedes quieren, hasta lo pueden ignorar esto y cámbienle el nombre y pónganle objetivo general. Y los productos, si quieren, cámbienlo el nombre y llámenlo objetivos específicos. Y cada uno de esos objetivos específicos va a tener una serie de actividades, actividad uno 2 3 4 5 y así sucesivamente. Supongamos que con 5 actividades concretadas, ustedes solucionaron el objetivo específico uno. Entonces, pero para completar las actividades lo puedo abrir todavía y puedo poner unas filas de tareas. No importa. Acá está la matriz de marco lógico. En este resumen, yo estoy poniendo solamente el fin, propósito, producto y las actividades. Si el objetivo general es exactamente igual a propósito, el objetivo general contribuye a una cuestión más grande, pero que no es motivo principal de mi dedicación en este estudio. En este estudio es, por ejemplo, contribuir a aumentar la rentabilidad de la empresa. Entonces, el fin será contribuir a aumentar la riqueza de la empresa, pero el objetivo general es, por ejemplo, en el sector de mantenimiento, disminuir los costos. Esto es el proyecto. El objetivo general es la disminución de costos en el sector de mantenimiento de equipos. A su vez eso, si yo mejoro eso, contribuye al fin. Entonces dice, contribuir a aumentar la ganancia de la empresa. Está, entonces, actividades, objetivo específico, objetivo general y fin. Por supuesto que van a haber otra serie de proyectos que sumado a este proyecto podrán lograr el fin. Pero este proyecto de por sí solo promete ayudar, pero no es su objetivo central. Su objetivo central es, por ejemplo, construir o dejar construida o construir la Facultad de Ingeniería en San Salvador de Jujuy. Eso a su vez mejora o ayuda al logro del fin, que es tener una mejor educación universitaria, o tener mayor inserción, o tener más egresados ingenieros en Argentina. Ahora, ¿qué me exige marco lógico? Marco lógico en esta matriz de marco lógico, ¿qué me dice? Bueno, poneme indicadores para yo saber que el proyecto se ha concretado, pero además colócame indicadores para saber
monitorear el proyecto. Entonces yo tengo que generar indicadores que me den cuenta y que me sirvan para monitorear el proyecto, algunos tal vez solamente para monitorear y otros para saber que el proyecto se ha concluido. Entonces, voy a tener indicadores tanto para saber que estoy avanzando con el fin, también con el objetivo general, también con los objetivos específicos y también con las actividades. ¿Sí? Entonces, ¿qué indicador podría tener? Por ejemplo, eh, 50 comedores entregados, 50 comedores funcionando, entregados funcionando el noroeste argentino. Entonces ahí está un indicador bien claro que el proyecto ha sido terminado. Entonces ese propósito ha sido cumplido. Pero ¿cuál sería un indicador de monitoreo para esto? O sea, número de niños que concurren asiduamente o regularmente a esos comedores. Entonces, no estoy tomando los eventuales, sino que cuántos niños concurren siempre a ese comedor. ¿Esto qué significa? Que me permite, con este indicador, yo puedo señalar que esté funcionando y además tener un indicador propio que me permita analizar y luego monitorear si es que hay algo para cambiar en este proyecto. De la misma manera, puedo generar indicadores para los objetivos específicos o para las actividades. Sí, entonces yo genero. ¿Cuántos indicadores? Puede ser solamente uno, puede ser, pero es poco frecuente. Normalmente 3 o 4 indicadores para cada uno de estos renglones lo pertinente. Bien, allí tenemos problemas. ¿Se entiende esto? Bueno, supongo que sí. Y después, qué más dice? Aparte de los indicadores, nosotros tenemos un índice. O sea, ¿cuáles son los valores de realización? A ver si esto lo podemos agrandar un poco. Mm. Bueno, tengo los indicadores y en qué medios lo puedo ver que ese indicador se está cumpliendo. ¿Cuál es el documento? ¿Dónde lo puedo encontrar ese documento? Entonces, cada uno de los indicadores tiene que estar reflejado para que la gente que esté haciendo el proyecto pueda acercarse, verlo, ver si está cumpliendo adecuadamente o darse cuenta que hay que corregir. Entonces, ¿cuáles son los medios que están al alcance de la gente que está en el proyecto? Puede ser un registro, puede ser una entregada, puede ser una población, una determinada, un porcentaje de la población beneficiaria que ya ha tenido las prestaciones del proyecto. Y viene el tercer aspecto a tomar en cuenta, que son los supuestos. Entonces, para que se cumpla ese fin, yo estoy suponiendo que determinada situación ocurre. Para que se cumpla el objetivo general, por ejemplo, el objetivo general es
mejorar el rinde o el rendimiento del cultivo de tabaco. El proyecto es incorporar un fertilizante y entonces ahora tengo, el objetivo general es mejorar en un 20% el rinde de esa producción de tabaco. Ahora, tienen los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Los supuestos son las, eh, las suposiciones que yo hago, pero que son externas al manejo del gerente del proyecto y por lo tanto no están dentro del dominio del formulador del proyecto y que, como no lo estoy analizando porque está fuera de mi dominio, yo voy a suponer que si se cumple eso, el proyecto puede ser, por ejemplo, exitoso. Pero si no se cumple eso, el proyecto puede modificar sensiblemente sus resultados. Sigo con este proyecto del tabaco y digo, ¿cuál sería un supuesto? Bueno, el rendimiento se va a incrementar en un 20 o 30%, siempre y cuando la cantidad de lluvia caída sea muy próxima a la media anual que viene operando desde hace 20 años. Yo no está dentro de mi alcance, no puedo hacer con el proyecto modificar la cantidad de lluvia. Por eso, como no está a mi alcance, no puedo formular elementos o no puedo asignar recursos para controlar esa. Si fuera de mi parte, por ejemplo, qué sé yo, riego por goteo, entonces yo puedo regular la cantidad de agua. Pero si campo traviesa acá un cultivo extensivo, entonces no puedo regular la cantidad de lluvia. Está fuera de mi alcance. Esto que está fuera de mi alcance me van a dar pie para establecer los supuestos. Otro supuesto que puede decir, bueno, yo voy a tener ganancias siempre que la inflación se mantenga por debajo del 10%. Ah, bueno, ¿qué pasó? Supongamos que la inflación se fue al 15% y el proyecto se cayó. Y entonces el evaluador dice, te lo dije yo, te dije que si la inflación estaba por debajo del 10%, el proyecto funcionaba. Pero como ha ocurrido el 15% y esto, manejar la inflación no está dentro de mi alcance, entonces yo no me equivoqué. Te lo dije que si ocurría una inflación superior al 10%, tu proyecto podía caer. Y ocurrió de esa manera. Está, entonces, yo no puedo suponer, por ejemplo, que la hoja del tabaco ha sido bien cosechada, porque está dentro de mi proyecto que mande personal entrenado para que haga una buena cosecha. Eso está dentro de mi alcance. Pero lo que no está dentro de mi alcance es el tema, por ejemplo, el factor de la inflación. Entonces yo estoy diciendo sobre eso que es externo a la fórmula, al formulador del proyecto, hago una suposición. Y hago las suposiciones que considere pertinentes, pero normalmente no más allá de 10. Bueno, esta es la estructura de la metodología de Markov. ¿Dudas allí? Profe, ¿puede explicar índice otra vez? Bien. Acá tengo los indicadores. Los indicadores podría ser, por ejemplo, eh, supongamos que estoy haciendo una intervención en una comunidad. Entonces digo,
vamos a suponer que estoy formulando una capacitación. Puedo tener incluso otros indicadores que signifiquen un mínimo, una meta de los indicadores. Entonces yo puedo tener diciendo, eh, voy a tomar en cuenta siempre y cuando por se capaciten 50 individuos. Entonces está, si yo no tengo los 50 individuos, solamente tengo 30, quiero decir que el proyecto está fallando. Y si está fallando, tengo que hacer la revisión. Y que si sigue fallando y falla en varios aspectos, bueno, tendré que desistir del proyecto. Entonces, estos serían los índices. El indicador es una cosa, número de pobladores que asisten a la capacitación, que asisten y aprobaron la capacitación. Luego, el índice, yo me pongo número mínimo de, por cada periodo, 50, pero solamente en un periodo fueron 30. Cuidado. Luego esto tiene que estar reflejado en una planilla del proyecto, estará en un libro de actas, estará explicado en una reunión en particular, estará en documento que es evaluado a otra institución, entonces tiene que estar en algún lado que si alguien lo necesita, puede ir y consultar a eso. Bueno, ¿está hasta ahí? Si está hasta ahí, hacemos unos 10, 15 minutos de descanso. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces hacemos un ratito, 15 minutos de descanso. 7:47, así que está a las 8.
Hola, hola. Sí se escucha, profe. Hola, ¿me escuchas? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien, me parece bien. Comunicación media. Media. Vale. Vamos a tener un ratito más porque después tengo que viajar para llegar a traer al Paco y tengo como 3 horas de viaje todavía. Bueno, acá les aporté algunas cuestiones, algunas ventajas marcológicas, pero principalmente la estructura rígida es una desventaja, pero me permite, a su vez me permite no olvidarme de algunos temas que tengo que tratar, particularmente cuando yo tengo buenos indicadores, entonces yo voy a poder seguir tanto la implementación del proyecto, el monitoreo, la gestión del proyecto. Si yo no hago una buena elaboración de los indicadores, me voy a perder. Todavía la mayoría de las organizaciones internacionales piden esta metodología, aplicar esta metodología para formular los proyectos. Por ejemplo, el BID, por ejemplo, la COREBE, la Cuenca del Bermejo, por ejemplo, la Corporación Andina de Desarrollo, por ejemplo, la CEPAL. Bueno, bueno, antecedente marcológico es, no hay mayores. Ya, por ejemplo, otras metodologías, ¿ves? La ESI de España, la CI de Canadá, la GTZ de Alemania, que son variaciones de. No voy a abundar en eso, salvo que ustedes quieran tocar en algún tema en particular, lo podemos hacer. Yo he trabajado bastante con el tema de los proyectos sociales, entonces por ahí en caso de consulta que ustedes quieran hacer, vamos, les enseño, les muestro y tal vez tenga algún material eso. Bibliografía. La bibliografía, búsquenlo en internet, sobre todo bibliografía de la CEPAL, que es la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, o Naciones Unidas. Entonces ahí van a tener más material que en los libros. Es una metodología que si bien del 80 a implementarse, de todas maneras no hay mucha bibliografía en eso, en la facultad particularmente, pero usen material de la CEPAL. Si quieren después le paso algunas páginas que pueden ser de su interés. Eh, ¿Qué más le puedo agregar de esto? No mucho más. Entonces vamos, el tercer punto del trabajo práctico. Ustedes van a empezar a trabajar con, que sería el punto C del trabajo práctico número 1. ¿Qué van a hacer? Van a detectar una necesidad o una situación problemática. Van a trabajar en grupos de 3, 4, 5 personas. Van a armar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Esto vamos. Pueden usar cualquiera de estos 5 ítems para generar su problema o para detectar su problema social, y a partir de eso ustedes tienen que establecer, les vuelvo a repetir, el árbol de problemas
y luego el objetivo general y los objetivos específicos de ese proyecto de inversión. Este sería el tercer punto del trabajo práctico número 1. Pueden hacerlo hasta de 5 personas. ¿Qué quiero ver? ¿Cuál es el objetivo de esto? Primero, que empiezan a explorar en el terreno práctico, en el terreno local, empiecen a ver las situaciones problemáticas. Si pueden, charlar con alguien que les diga cuál es el problema. Luego que hagan la interpretación si eso es verdaderamente el problema o tenemos que estructurar bajo árbol de problemas y luego, teniendo el árbol de problemas, haremos el árbol de objetivos. Enunciar correctamente el objetivo general y los objetivos específicos. Y si pueden, las actividades. Los que quieran profundizar un poco más todavía, esto es optativo, pueden poner en un diagrama Gantt, por ejemplo, cuándo se cumplirían esas actividades, de tal manera que al colocar en el diagrama Gantt cuándo se cumplirían esas actividades, van a tener cuándo se cumpliría la sumatoria de eso, que sería el objetivo específico. Cumplidos los objetivos específicos, podrán también determinar en cuánto tiempo lograrían el objetivo general. ¿Qué me da? Y ahora sigue. Cuando yo tengo cumplido el objetivo general, habré determinado cuál es el entregable que voy a tener. Y cuando tengo definido cuál es el entregable, voy a ver qué tanto soluciona esa situación problemática. Vuelvo a repetir, cualquiera de estas consignas, estas 5 consignas, les sirve para generar o para ver una problemática que ustedes lo perciban como tal. En función de eso, lo más lógico es que lleguen a hacer un árbol de problemas, hacen la traducción al árbol de objetivos, tienen el objetivo general y tienen los objetivos específicos. Quienes quieran, esto es opcional, ahora a partir de lo que les voy diciendo que sería la opción, pueden también elaborar las actividades, colocar en un diagrama Gantt o un PERT o cualquier otro diagrama, de tal manera que cuáles serían los tiempos que les demandaría cada una de las actividades. Cumplidas esas actividades, ustedes van a poder decir, este objetivo específico se ha cumplido. Cumplidos los objetivos específicos, van a decir, el objetivo general del proyecto lo puedo realizar en tanto tiempo. ¿De qué les sirve esto? Les sirve, por ejemplo, para plantear su trabajo final. Entonces, ¿qué les piden en un trabajo final? Les piden el objetivo general, los objetivos específicos, las actividades que tendrían que llevar a cabo y finalmente les piden que todo esto sea realizable en 6 meses. Yo no estoy pidiendo en 6 meses, yo estoy pidiendo en el tiempo que ustedes consideren necesario. Está claro. Y ahí termina el trabajo práctico número 1. Lo pueden hacer grupal, hasta de 5 personas. Bien, ¿dudas allí? Bueno, Profe, el trabajo se entregaría cuando. siempre es un plazo de 7 días. Ahora, si al cabo de 7 días ustedes no entregan ese trabajo práctico, tienen todavía otros 7 días más, uno los recibe, pero ya en esa
competencia, que es entrega en tiempo y en forma, que nosotros evaluamos si entrega en tiempo y en forma, en esa competencia en particular tendrá un bajón. ¿Está? Ustedes pueden entregar a los 7 días o antes de los 7 días, bárbaro, quiere decir que el profesional o ustedes en la competencia, entrega, el cumplimiento de las tareas, están muy bien. Luego, si por alguna razón ustedes se atrasan, tienen 7 días más de periodo de gracia donde pueden entregar, pero la calificación no va a ser lo mismo. Ya tienen, por ejemplo, si esto fuese una materia promocional, si entregan a los 7 días, sí promocionarían, pero si entran a los 14 días, solamente alcanzarían la categoría de regular. Pero si entregan a los 21 días, bueno, ya estarían desaprobados. Acá más o menos tratamos de mantener esa estructura, ¿no? Para aprobar los trabajos prácticos. Profe, otra consulta. ¿La entrega sería en forma impresa o le enviamos su correo? Envían al correo y esperan la respuesta que está recibida. Ah, bien, profe. ¿Mm? Gracias. Sí, sí. Profe, ¿le Sí, podemos ir a consultar cualquier... y a la tarde yo voy a estar en la facultad. Profe, y mañana miércoles que tenemos trabajo práctico, le podemos, si adelantamos, podemos ir consultándolo ahí en el horario o vamos a ver otro tema mañana. Ya vamos a avanzar con otro tema, pero al comienzo de la clase pueden hacer algunas consultas de manera que todos escuchen. A veces hay alumnos que piden la consulta y están callados porque quieren escuchar los otros que están. Entonces pueden hacer alguna consulta, pero para las consultas yo les diría, tenemos por lo menos esta semana el horario de la noche, podemos hacer comisiones y mediante Zoom, yo no tengo problema, yo me acuesto normalmente a las 1 de la mañana. Entonces, a las 22, 23 horas podemos hacer una ronda de consultas. No hay drama con eso. La cuestión es que vayan tomando gimnasia con formular proyectos. Bueno, ya preparo bien esto. A ver cómo estamos con los tiempos. Bien, podemos avanzar un poco más. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con que tiene que ver con las restricciones, sobre todo presupuestarias o restricciones de tiempo. Están en una empresa y tienen 20 ideas de proyecto. O sus colaboradores, que es lo mejor, tratar de que sus colaboradores les presentan ideas de mejora. Todos vienen con su idea y es bueno atenderlos. Entonces uno se ahorra el trabajo de gestión de la empresa porque tiene un montón de proyectos. Ahora, no esperemos que esas ideas, proyectos estén bien formuladas. Entonces tenemos la tarea de mostrar o dibujar el árbol de problemas. Esto nos ocurre normalmente en cualquier empresa.
¿Qué digo yo en gestión? Es algo que suelo hacer. En una empresa, la mitad de tiempo lo uso para gestionar el funcionamiento de la empresa, o que los proyectos anden bien. Y la otra mitad del tiempo para incentivar a que se ataquen nuevos problemas. Entonces, de ahí van saliendo nuevos proyectos, bancos de proyectos. Claro, no todos están preparados en cómo formular el árbol de problemas. Y no todos están dispuestos a esperar la respuesta que sea a largo plazo, por ejemplo, o a corto plazo. Todos quieren que su proyecto, una vez que empiezan a participar, todos quieren que su proyecto sea el más importante y que le asignen la importancia prioritaria a su proyecto. Muchos desconocen cuál es la estrategia de la empresa. En consecuencia, ellos generan proyectos, pero al no estar su proyecto contenido totalmente dentro de la estrategia o no conocer la estrategia, entonces empieza el primer choque. Yo le presenté mi idea de proyecto, pero no me lo dieron importancia. La otra cuestión tiene que ver con el presupuesto. No siempre se dispone de todos los recursos como para poner en marcha todos los proyectos que me presentaron. En esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar los problemas que sean más importantes. Entonces, acá vamos a ver una metodología que está muy relacionado con el árbol de problemas. Es más, les va a permitir de una manera más matemática, más cualitativa, llegar prácticamente a los mismos resultados que el árbol de problemas. Para el trabajo práctico número 1, pueden cotejar sus resultados del árbol de problemas con esta metodología que vamos a ver de aquí en adelante. Bueno, resumiendo, no podemos dar solución a todas las ideas de proyectos ya. Necesitamos priorizar. Entonces, la metodología, una metodología que me permite priorizar, pueden haber varias, una metodología que me permite priorizar, tiene que ver con lo siguiente. Siempre los problemas los tengo que recoger de la voz de quienes sufren el problema. O sea que la matriz de involucrados estaría contemplada y a partir de me saldrán qué es lo que perciben como problema. Por ejemplo, acá yo tengo una serie de problemas que me dijeron ellos. O sea, para este es durante la cosecha de una finca, un gran establecimiento, y hay pérdidas por varias causas, y cuando uno va preguntando a los diferentes sectores, los operadores, los supervisores, los encargados de los distintos sectores, me van manifestando qué es lo que piensan, cuál es el problema. Luego tomo eso, lo escribo, lo vuelvo a reescribir de la forma adecuada como se escribe un problema, y finalmente tengo una serie de problemas que solucionar. Acá están todos. Todos los problemitas están listados ahí. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 5, depende de lo donde estén ubicados. Bien, una vez que están listados estos problemas, convenientemente analizados, que queden claro bien qué es lo que significa cada uno de los problemas, le voy a poner un código para no tener que estar viendo
toda esta enunciación, entonces le pongo el problema A, la fruta se deteriora durante la recolección, le pongo mente A, le pongo un código. Y entonces tengo todos los problemas codificados. Bien, esto les ocurre en cualquier lugar de trabajo que esté funcionando o que esté empezando, o para empezar un proyecto, tienen toda esta serie de lista de ítems. Una vez que está esto listado, vamos a colocar una estructura de este tipo. ¿Sí? Acá están los códigos, por lo tanto acá están los problemas hasta la O, la cantidad de problemas. En sentido vertical. Pero también en sentido horizontal voy a volver a repetir esto. Ahora, el equipo que está formulando el proyecto se reunirá o con la población beneficiaria y le va a otorgar un valor a cada uno de los problemas en virtud de cómo un problema incide sobre otro problema. O sea que acá está diciendo, si un problema es importante, quiere decir que influye, o es el más importante, si influye sobre los otros problemas. Y esto es grave. Ya le está dando una idea, ¿no es cierto? Si un problema incide sobre todos los otros, claro, si yo soluciono este problema, todos los otros habrán sido solucionados. En tanto que hay un problema que está solito, que no incide sobre los otros, tiene menor importancia. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando elegir cuál es el principal problema que tengo. Bueno, entonces voy a establecer estos rectángulos que se encuentran en diagonal, o sea, A con A, elimino, con B, elimino, C con C, elimino, y entonces tengo esta diagonal que no tiene valor. Y ahora voy a hacer cómo incide A sobre B, A sobre C, A sobre D, A sobre E, A sobre F y así sucesivamente. Y voy a poner un valor numérico de acuerdo a la incidencia. Como código voy a poner 0 si el problema A no tiene nada que ver sobre B. Voy a poner 1 si el problema, por ejemplo A, tiene una incidencia indirecta, tiene una incidencia muy leve, muy baja. Entonces pongo un 1, por ejemplo, acá. Voy a poner un 2 si el problema tiene una fuerte incidencia sobre el otro problema que está ahí donde estoy haciendo el cruce. Y voy a poner 3 cuando el problema incide mucho sobre el otro problema. Entonces, en esta matriz, tengo que llenar de números que denoten el nivel de incidencia de los que aparecen acá en el listado vertical sobre los que están en el sentido horizontal. Y entonces, ¿quién les dan los números? La población beneficiaria. ¿Quiénes los sufren? Porque yo como consultor, como formulador, puedo tener una opinión diferente. Esa no vale. Lo que vale es lo que dice la población afectada por ese problema. ¿Se entiende? Entonces, a ver, volvamos sobre el primer problema que dice
la fruta se deteriora durante la recolección. Y el otro dice bajos ingresos económicos de los productores hortícolas. Fruta se recolecciona, se deteriora, unos o A sobre B. Si la fruta se deteriora, claro que hay una fuerte incidencia sobre la economía, sobre la rentabilidad del empresario. Y entonces pongo 2. Ahora, si la fruta se deteriora sobre C, vamos a ver qué es C. C es productores con limitadas capacidades para la recolección de fruta. Entonces, si la fruta se deteriora, ¿tiene que ver algo con las capacidades de los productores que recolectan la fruta? No, no tiene nada que ver. A la inversa, sí. Entonces, ¿qué sería? O sea, B, A sobre C. ¿Está? Pero a la inversa sería C sobre A. Y allí sí tiene que ver bastante. Si los productores no tienen capacidad para recolectar, claro, incide muchísimo sobre la recolección de la fruta. Pero no en este sentido que estaban diciendo, A sobre C. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Profe, Sí. ¿Sí? Sí, A profe. ver. Entonces, si ustedes analizan mal, por ejemplo, se pierden en análisis E sobre D, pues bien, no es lo correcto, sino que tienen que partir de acá, de este problema, cómo incide sobre cada uno de ellos, y van llenando esta fila. Y llenan de números. Entonces, este mismo problema, en una comunidad, qué sé yo, de Perú o en Alemania, puede arrojar diferente resultado que el mismo problema en Argentina. Porque la percepción de la población beneficiaria es diferente y me da distintos números. Es largo, lleva una sesión bastante larga, porque imagínense la cantidad de números que tienen que ir asignando, a veces cansa. Bueno, entonces hay que tratar de hacer pocos ítems. Este cuadro es bastante grande, yo diría que más de esto no tienen que hacer, porque analizar cada uno y lleva a discusiones, ¿no? Pero, ese problema, si lo vemos a más largo plazo, va a incidir. Bueno, este número lo ponen los productores. Entonces hay que ser muy rápido, muy enérgico, decir 3, 3, 1, 3, nos ganamos, se pone 2, listo, ya está, ahí seguimos. ¿Qué va a resultar entonces? Va a resultar esta estructura llena de... Y si observan la sumatoria de los números que están contenidos en esta fila, tienen acá un resultado. 13, 3, 2, 5, 6, 5. Y bueno, tienen las distintas valoraciones de la incidencia de un problema respecto de los otros. Entonces, acá surge claramente un problema incluso cualitativo que podría haber sido, ahora lo tenemos en una estructura con números, por lo tanto son cuantitativos. Y allí los ingenieros somos buenos. Ya cuando se trata de números, ya empezamos a no discutir sobre aspectos subjetivos, sino que vamos directamente a aspectos objetivos. Bien, entonces, ¿qué me significa esto? El número más alto es el problema de mayor incidencia, que es el que incide más sobre los otros problemas. Entonces, yo quiero hacer un proyecto
y tengo una restricción presupuestaria, empiezo por aquel que tenga más valoración en esta columna. Por ejemplo, el problema A, sería, creo, el más importante, sí. Entonces, si yo tengo poco dinero, poco presupuesto para aceptar proyectos en este momento, bueno, empiezo por el de mayor valoración, 3. ¿Qué surge inmediatamente? Bueno, pero 13 entre 12 y 11, acá hay otro de 12, eh, esta numeración claramente partió de un análisis subjetivo. Puedo haberme equivocado. Entonces, lo más lógico es contemplar, che, 13 y 12 no hay mucha diferencia y pueden ser trabajados o analizados de aquí en adelante en forma conjunta. Si tengo presupuesto, a ver si me estiro un poco y soluciono el 13, el 12, el 11 y este 12. O sea, 4 problemas, yo podría trabajar armando un proyecto para solucionar esos 4 problemas. A ver si se puede o a veces no se puede. Si soluciona ese problema, o si hago un proyecto que solucione esos 4 ítems, estaré solucionando gran parte de esta situación problemática. Entonces, hasta ahí la matriz de priorización. Entonces, miro estos resultados y me dice cuál es el problema que tiene impacto sobre los otros problemas. Bien, Profe, ¿sí? entonces, con referente a la suma de influencia, eh, dependiendo del estado financiero, se elige la cantidad de problemas con mayor valor que se resuelven. Exactamente. Ajá, bien. Entonces, yo voy a hacer, si yo puedo hacer un objetivo general del proyecto tomando estos 4 ítems, bárbaro. Y entonces asignaré presupuesto durante un tiempo para este proyecto. Luego pensaré en solucionar aquellos problemas que tienen menor puntuación. Y así sucesivamente voy avanzando. O sea, primero soluciono los problemas más importantes, luego importante y finalmente los que tengan muy baja incidencia. Es fantástica esta matriz de priorización. Pero le vamos a dar una vuelta más y vamos a avanzar para mejorar esto. Hasta ahora he visto, si yo me quedo ahí y digo esta matriz, esa matriz se llama matriz de priorización, que les vale para todos. En caso de proyectos sociales lo aplicamos muchísimo a nosotros. Bien, sigamos. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos la sumatoria de todos los valores que aparecen en las diferentes columnas? Y acá aparece una serie de números. O sea que además de la matriz de priorización, le estoy agregando una herramienta más. Estoy tomando una nueva etapa. Le estoy agregando algo a la matriz de priorización. Entonces, tomando y acá tengo una serie de valores. A continuación, estos valores que aparecen aquí en esta última fila, los voy a colocar como ordenadas. Voy a hacer dos ejes, o sea, unos ejes cartesianos, y esto lo voy a poner como ordenada, y esto lo voy a poner como abscisa. O sea, estos valores van a ir a la abscisa, y estos valores van a ir a la ordenada.
que sería la construcción de esto. Entonces acá están los ejes y voy a tratar de que los problemas se ubiquen en alguno de los 4 cuadrantes que tengo ahí. Y de acuerdo al cuadrante donde se ubiquen, algunos van a ser determinados como problemas críticos y otros como problemas no críticos. Y entonces el proyecto o los proyectos prioritarios serán aquellos que ataquen a los problemas críticos. Esto me sirve, digamos, para ver cuáles son los problemas críticos y cuáles son los problemas no críticos, cuáles son urgentes de solucionar y cuáles no son urgentes de solucionar. Bueno, entonces, ubicar estas líneas que dividen el mapa de problemas en 4 cuadrantes. ¿Cómo hago? Vuelvo acá un poquito para atrás en esta diapositiva y digo, por ejemplo, estos números, tomo el menor de ellos y tomo el mayor de ellos. El menor de ellos es 0, acá, y el mayor de ellos es 22. Sumo entre estos dos, 0 más 22, 22, divido en 2, 11. 11, esto correspondía a las ordenadas, y entonces acá estará 11. ¿Sí? Esta línea la trazo en un punto, o en las ordenadas igual a 11. Acá es otro ejemplo, pero acá debería ser 11 y allí trazo. Bien. ¿Qué hago con este eje? Y este eje yo tengo el número mayor, el número menor, sumo los dos, divido en 2 y ubico mi eje vertical. Ubicado estos ejes, tengo los cuadrantes y entonces cada uno de los problemas los voy localizando a qué cuadrantes corresponden. ¿Bien hasta allí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ustedes tienen ubicado, por ejemplo, allí un problema, acá otro, y cada uno, entonces le ponen la letra. Letra A, B, C, y siguen así. Bien. Ahora, los que están ubicados en este cuadrante son los que tienen más incidencia, son más urgentes. Por lo tanto, son problemas críticos. Entonces, mi proyecto o los proyectos que yo tome ahora en esta oportunidad, o los que le debo asignar presupuesto, o los que debo solucionar en forma urgente, son los problemas que están ubicados en este cuadrante y se llaman problemas críticos. Y cuanto más alejado estén de acá, del 0, 0, de los ejes cartesianos, más crítico está. O sea, más distancia, más crítico es. Entonces, si yo tengo una restricción de presupuesto y tengo que hacer el primer proyecto, bueno, tomaré aquel punto que se encuentre lo más alejado del 0. Si tengo aún presupuesto, bueno, y puedo hacer un proyecto que solucione en forma simultánea todos los proyectos críticos, bueno, tengo suerte y es fantástico. En tanto que
Me quedan este otro cuadrante acá que está, este cuadrante, contiene los problemas que tienen poca incidencia, tienen poco impacto y no ameritan urgencia. Entonces, estos problemas, el que está más cerca del 0,0 será un problema que puedo postergar. No hay no me va a producir grandes inconvenientes. Bien, entonces, ¿qué otra cosa quedan? Acá, este cuadrante, este de arriba, ¿qué tienen en particular? ¿Qué tienen? No se olviden que acá está la incidencia de un problema sobre los otros, que está puesto en este orden. O sea, la incidencia de un problema sobre los otros, más alta incidencia, más, más por acá. Entonces, estos son los problemas de realidad contingente